Buenos días, bienvenidos un día más a College 360, la casa de la NCA. Ya sabéis, por fin hemos acabado las previas top 50 del país, en la cual Kansas salió ayer como número uno. Y hoy tenemos una sorpresa que os queríamos dar, que al final el canal crece y crece de qué manera, ¿no? Porque hoy tenemos a Rubén Guerrero, pívot de Obradoiro, actualmente, ya sabéis, de la cantera de Unicaja, que pasó sus 4 años en la universidad, en South Florida y en Sanford, y desde luego que es un jugador que nos tiene que contar muchas cosas porque si fuéramos aquí el chiringuito diríamos de la NCA a la selección. Rubén fue en la selección. Entonces, nada, tenemos muchas cosas que hablar porque nos va a contar cómo se pide un transfer allí, cómo es jugar en la American, cómo irse a una conferencia menor como Southern. Tiene mil cosas que contarnos, así que nada, lo primero. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a College 360 y nada, un placer tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. Nada, el tema un poquito, ¿cómo estás, no? ¿Cómo va el tema, no? ¿Cómo es? Hoy voy a empezar, quiero empezarlo del revés. Primero hablar un poquito de cómo estás tú actualmente y luego coger el DeLorean y irnos a aquella época en ECA. Lo primero, ¿cómo está el Rubén Guerrero ya un pivot asentado en ACB, con trayectoria ACB? ¿Y cómo te ves esta temporada? ¿Y qué es lo que ves tú para la temporada, sobre todo? No, bueno, a ver, yo la verdad es que muy contento de poder tener eso, un poco una carrera en la ACB, ¿no? Desde pequeño siempre era un poco como el objetivo, el sueño, pero al final llegar es muy complicado porque se tienen que dar muchas cosas, luego factores que no dependen de ti, y al final el estar aquí mi quinta temporada, la verdad es que muy contento y ojalá sigan viniendo muchas más, ¿no? Así que bueno, hay que seguir en la pelea. Sí, 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 la verdad que Rubén, todo un ejemplo, para los chavales que ahora cada vez veis que muchos, ¿no? Y nosotros somos los primeros que hablamos y nos gusta que Adai, que Conrad, que Pablo Navarro este año hayan ido allí y muchos más están allí. Pero claro, Rubén, tenéis que recordar que fue de los primeros con otros españoles fueron allí. Y nada, Rubén, lo primero, muy sencillo. O sea, tú al final, cantera de Unicaja, pruebas en Le Plata, ¿no? Un par de equipos, te vas a Gijón un poco ahí, cambias un poco la temperatura. Y al final, pues decides ir a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se da todo esto? O sea, ¿por qué, más o menos? ¿Qué ves tú que dices, qué puede mejorar mi carrera? ¿O me voy allí sin pensarlo? Porque hay que recordarle a la gente que cuando tú fuiste, realmente se sabía nada y menos de la NCA. Sí, bueno, la verdad es que como has dicho un poco era una apuesta que hoy en día es muy usada y es muy conocida, pero cuando yo me fui se conocía bastante poco, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí un poco a medias entre que terminaba mi etapa junior en la cantera de Unicaja y yo tenía muy claro que quería seguir estudiando, porque para mí, para mis padres era muy importante, pero también quería seguir jugando al baloncesto, ¿no? Y ver si podía intentar llegar a profesional, ¿no? Como he dicho antes. Entonces, bueno, hablando un poco con mi agente, con mis padres y tal, vimos que la opción de Estados Unidos, donde mi agente ya había llevado a Sebastián Saiz allí el año anterior, entonces controlaba un poco más, sabía cómo iba aquello, me lo comentó y lo vimos como muy buena opción y un poco pues nos tiramos ahí al charco. Sí, hablaba Rubén de Sebas porque, claro, Rubén no va directamente a la universidad, ya sabéis, pasa primero por el mítico Sunrise Christian, que yo me he estado informando y he visto, para que la gente más fiel al canal, o sea, hay gente, sobre todo mucha gente ACB, que ahora está en ACB, ha pasado por ahí, porque yo voy a decir nombres. Dusan Ristic, creo que coincidió contigo, Rubén. Sí, jugamos juntos, sí, Keanu Pinder, también, Rauno Narger, el pívot estonio, sí, la leyenda Tun Turner, que sí, luego nos hablarás de él. El base serbio Vasa Pusic, que luego hizo una carrera muy también, interesante en Northeastern. Y luego exacto, sí, sí, Marvin Clark, ¿no? Otro jugador de Michigan sí. State, St. John's. No, la verdad que Sunrise Christian, hoy me he informado y he visto que en aquella época, la verdad que también empezó a reclutar mucho chico europeo, ¿no? Sobre todo gente alta como tú. ¿Cómo fue, Rubén, llegar a Sunrise? Por tu agente Bueno, entiendo, ¿no? También. sí, 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 no, fue todo a través de mi agente y un entrenador que tenía allí, que conocía a Sergio Rocco, un entrenador Mm. cubano, y bueno, tenían ese contacto ahí entre ellos y fue eso, fue gracias a mi agente, se encargó de todo, yo no tuve que hacer prácticamente nada. Y eso, y llegué a Sunrise un poco para hacer un año puente para no ir directo a la universidad, ¿no? Un poco para prepararte el tema del baloncesto allí, la cultura, el idioma, lo que es hacer clases allí en inglés y toda la vida, pues para eso fui un año a high school primero. Claro, yo un high school, que cuidado ese high school, ya hemos dicho que, claro, todos estos yo he visto que más o menos coincidieron contigo, no sé, que eran high school de Sí, mucho nivel,
Claro, tú acabas, esto lo he mirado yo en nuestra página 24/7, que es la página de reclutamiento, tú acabas como número 300 del país, de tu clase de reclutamiento, que no está mal, para solo un año allí. El pívot número 30 y el jugador número 7 del estado de Kansas. O sea que ya el hecho de, evidentemente, Sunrise, ya mucha gente, lo que nos conoce, sabe que hay mucho entrenador de División 1, mucha gente ahí, mucha gente mirando, al final también te hace subir en los rankings. ¿Tú te sabías, Rubén, estos rankings tuyos? Que estabas No, ahí. la verdad es que no, no lo sabía. No, no, para aquel entonces no lo sabía. No, yo la verdad que ha sido curioso porque yo tampoco, en aquella época tampoco seguía mucho el tema del high school y los rankings y la verdad que me ha parecido súper curioso. Y nada, Rubén, hemos hablado ya de tu reclutamiento, ahí llega el momento de la decisión, ¿no? Yo entiendo que llegaste a hacer visitas, llegaste a visitar universidades. Cuéntanos un poco, más o menos, entre qué universidades estaba el tema. Sí, pues mira, al final hice 3 visitas, ¿no? Y se resumieron a South Florida, obviamente, que fue a la que terminé yendo, George Mason y Houston. Entonces visité las tres muy seguidas una de otra, la verdad. Y bueno, y al poco rato, al poco tiempo me decidí por South Florida. Cuéntanos un poco, Rubén. A mí siempre me ha parecido súper curioso, porque cada vez se habla más, sobre todo ahora con el portal de mucha gente, va de visita en visita. ¿Cómo es una visita a una universidad así? O sea, entiendo que Bueno, tienes una persona del equipo, ¿no? Te recibe, te enseña un poco todo, te dice el ambiente del campus, ¿no? Si está bien, si hay mucha fiesta, ¿no hay? ¿Cómo es un poco todo esto? Pues, la verdad, me parece sí. súper curioso. Sí, no, a ver, la verdad es que lo de las visitas es para gente como nosotros, ¿no? Que no tenemos oportunidad de experimentar eso aquí en España ni en Europa y no sabes ni cómo va el tema. Es una pasada, es como una película, ¿no? O sea, te llegas al aeropuerto, te recogen, te llevan a la universidad, como tú has dicho, te explican todo, lo relacionado con el baloncesto y lo no relacionado con el baloncesto, te explican el tema académico. Bueno, yo fui con mis padres, o sea que ellos también pudieron disfrutar de todo eso, todo el proceso. Y bueno, te guían un poco, te hablan del equipo, te hablan de cómo puedes encajar tú, luego te llevan a comer a sitios increíbles, te meten en un hotel chulísimo. O sea, son 2 días de visita donde te intentan enseñar la universidad, te intentan vender su producto, te intentan vender la universidad, el equipo, conoces al entrenador, compañeros de equipo que estén allí, entrenas con ellos, juegas con ellos, suele ser una pachanga que echas. Y bueno, con ese rato, pues tú ya te llevas una idea bastante buena de cómo es la universidad. Eso, Houston, George Mason y USF, para que la gente vea que al final son tres universidades de renombre. Y te decides, ¿no? Por South Florida, ¿no? Que Sergio Rouco, ya nos has hablado Sí, de él, era asistente, llegaba a Orlando Antigua de ser el lugarteniente de Calipari, ¿no? La mano derecha prácticamente, había estado con Calipari en Memphis, en Kentucky, mucha fama de buen reclutador. Llegas a South Florida, ¿no? Y te encuentras un equipo súper joven, ¿no? Porque al final Orlando llega allí con un proyecto nuevo, mucha gente fresma, mucha gente sophomore, ¿no? Y al final, ¿cómo fue tu estancia allí en South Florida, Sergio, Rubén? ¿cómo fue mi qué, perdona? Tu estancia allí, en plan de, a nivel global, ¿no? Porque Sí, al final los resultados fueron los que fueron, pero bueno, al final lo hemos hablado muchas veces. Para un jugador, realmente ganar 20 partidos, para la universidad evidentemente le da nombre, pero el jugador realmente lo que quiere es jugar, desarrollarse e ir año a año mejorando. sí. Bueno, pues a ver, como has dicho, un poco los resultados no nos acompañaron ninguno de los 3 años, ¿no? Entonces, bueno, un poco agridulce en ese aspecto, pero la verdad es que me vino muy bien eso, como tú has dicho, para desarrollarme como jugador físicamente, para adaptarme bastante bien al juego de allí, a las rutinas que hay de entrenamientos y partidos y de la vida universitaria. Entonces, bueno, aunque los 3 años no fueron bien colectivamente, a mí pienso que me sirvieron, te adaptas también al país y a toda la cultura y al final acabas creciendo un montón, ¿no? Para luego, bueno, transferir, ¿no? Que si quieres podemos comentarlo un poquito también. Sí. Y al final todo eso te ayuda y te enriquece. Nada, al final, claro, estás allí los 3 años, que es cierto que yo lo he visto, no recordaba el roster, no te voy a mentir, yo sí que me acordaba de ti, pero esto no es cachondeo, esto es que yo sí que me acordaba de ti porque me llamaba la atención que había españoles en la NCAA. Pues sí que es cierto que el roster era muy gente freshman, gente sophomore, que fue con Orlando y al final, pues bueno, pues al final en un American donde, claro, Houston, muchos equipos, ¿no? Pues al final cada año además había un equipo arriba y la verdad que siempre ha sido muy complicada. Tú fíjate que para que la gente nos entienda y para que ponga más en contexto esto,
En aquella American estaba la Connecticut, actual campeona, lo que pasa que en una época un poco complicada, que no estaba tan arriba. Pues nada, Rubén, un partido que tú te acuerdes que digas, buah, este fue mi mejor partido en South Florida. Uf, O ya ni te acuerdas. No, yo he visto uno contra Memphis, ¿no? Que estadísticamente no estuvo eso te iba nada a decir, mal. creo que fue mi primer año, puede ser. Creo que sí, creo que sí. Sí, además se lo recuerdo especialmente porque vinieron mis padres, creo que fue de los primeros partidos que mis padres vinieron a ver mientras estaba en la universidad, entonces la verdad es que ese sí que en casa creo que fue, Sí. que me salió bastante bien. Números no sabría decirte, pero sí me acuerdo que la sensación fue Sí, buena. yo tampoco lo recuerdo, pero fueron bastante buenos, ¿eh? Bastante Sí, buenos. Y una pista, Rubén, que tú digas, ¡buah! Eso fue, nos hicieron una encerrona allí, una pista súper complicada del American, ¿recuerdas? Que digas, ¡buah! Venir aquí, tela. sí, a mí, por ejemplo, ir a Yukon siempre era muy complicado porque era frío, estaba lejos, ellos estaban muy bien, era un pabellón, un, un campo enorme, entonces siempre es complicado. Pero yo recuerdo Cincinnati, Uf, que tenían también siempre muy buen equipo y tenían los fans justo detrás de la canasta, elevados, o sea, como que se te tiraban encima. Entonces, además, detrás del banquillo también metían muchísima caña. Y bueno, ir allí siempre era partido, va, no ganamos ninguna vez. Era muy complicado. si no recuerdo mal, era Cincinnati de Mick Cronin, el actual entrenador de UCLA y Sí, de Adaimara, ¿no? Es que al final, la verdad que no, es que entonces, es una conferencia dura, sí, sí, sí. era muy dura esa América, sí que es cierto. Sí, Y nada, Rubén, pues evidentemente, pues estos 3 años en USF, que al final, bueno, pues tú tienes buenos partidos, ¿eh? Yo le recomiendo a la gente que se vea. Yo me he buscado tus estadísticas y tienes buenos partidos. Decides cambiar de aires, ¿no? Al final no se dan los resultados, se va a Orlando, la sí. universidad, una universidad también complicada, que la gente está, la universidad que está en Tampa, ahí en el sur de Florida, y por lo que sea no se dan los resultados. Entonces, Rubén, decides cambiar, ¿no? Pero además ese mismo verano curiosamente, no pides el transfer, pero te llama la selección española. Sí, sí, bueno, fue un poco inesperado, ¿no? Nació un poco fue el primer experimento para hacerlo para las ventanas, ¿no? De una selección que Hmm. fuese a las ventanas, jugar los clasificatorios. Bueno, fue la primera que se jugó en Benajaví, ¿no? Aquí en Málaga. Y bueno, eso, me llaman un verano después de yo llevar 3 años sin estar en España, que piensas que estás un poco perdido del radar. Y bueno, la verdad es que sorprende y gratifica el ver que no se olvidan de ti y que te tienen en cuenta para cosas no de esa magnitud. O sea que para mí fue como un premio, una recompensa increíble de que todavía estaba ahí, ¿no? Así que muy bien, muy contento. Y te planteaste, Rubén, si se puede contar esto, a lo mejor es demasiado, te planteaste una vez vuelves ese verano, decir, he hecho 3 años en USF, he pedido el transfer portal, vengo a la selección, creo que tengo oportunidades, ¿se te pasa por la cabeza la idea de decir, dejo aquello, me vuelvo aquí, que tengo, o tú tenías claro que querías acabar la carrera sí o sí? Si se puede contar, Eh, Rubén. Sí, no, no pasa nada. A ver, a mí lo que me pesaba mucho de dejar aquello es que llevas 3 años de carrera Claro. universitaria, son 3 años de estudio que tirarías por la borda, porque no vamos a engañar a nadie, nunca ibas a volver, nunca ibas a hacerlo online estando tan lejos aquello, ¿no? Y siendo tan complicado. Sí que es verdad que me gustó mucho en la selección el poder medirte a otros jugadores ACB, que al final era el objetivo que yo tenía, y ver y decir, hostia, pues mira, en esto estoy bastante bien en comparación con ellos, en esto todavía me falta. Entonces, el ver que estás ahí, que estás a algún paso de llegar, la verdad es que me gustó mucho y bueno, dices tú, bueno, mira, sí que puedo conseguirlo, sí que puedo estar, pero no lo iba a dejar porque me faltaba un año, al final fueron 2 para graduarme Ujú. y no quería perder tanto esfuerzo que había hecho para nada. Curioso, ¿eh? La verdad que es curioso, ¿eh? Que al final mucha gente dice, no, es que los chicos se van allí, se les pierde la pista. Bueno, pues aquí puedes ver que Rubén no justamente no se le pierde la pista, sino que encima jugó y llegó a jugar con la selección. Y nada, Rubén, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, pides transfer, hay que recordarle a la gente que a día de hoy, luego hablaremos por el día de hoy de la NCA, quiero saber mucho tu opinión sobre la NCA actual, te tiras un año en blanco, porque hay que recordarle a la gente que en aquella época, si no estabas graduado del todo, no te daban el waiver para jugar el año siguiente. Un año en blanco, ¿no? Y vuelven a salir las opciones y te vas a la Sanford, que jugaba en la Southern Conference, para el entrenador Scott Padgett, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, 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 exactamente. Cómo es ese año en blanco, Rubén? Porque al final yo entiendo que también te convalidarán unos créditos, otros no, en función de cada Sí, universidad, ¿no? Te van ahí ajustando también tema de la carrera, claro. claro, pues mira, académicamente, si quieres te lo explico rápido, eso, como has dicho bien, hay créditos que se traspasan, que te convalidan, créditos que pierdes totalmente, los tienes que hacer de nuevo. Entonces, bueno, por esa parte un poco rollo, pero siempre tienes un año más para estudiar algo más. Entonces, bueno, está en tu mano el aprovecharlo o no. Yo lo intenté, al final me saqué dos, como un doble graduado allí, y en ese aspecto bien. Pero luego en el aspecto deportivo, pues en aquel entonces sí que estabas obligado a pararte un año de redshirt, ¿no? Te tiras un año sin jugar, ¿no? Y al final es muy jodido porque solo entrenas, no viajas, estás solo mucho tiempo, tienes mucho tiempo para entrenar, pero nunca juegas y al final lo que nos gusta a nosotros es jugar. Entonces, bueno, mentalmente tienes que estar listo para saber que va a ser así y que no puedes un poco perder el rumbo porque al final te queda, a mí en mi caso me quedaba solo un año más donde tenías que ir a tope y demostrar que podías acabar jugando donde yo quería, ¿no? Entonces, bueno, te lo tienes que tomar muy bien y tener la cabeza bastante fría en ese aspecto. Es curioso, yo no sabía que no te dejaban tampoco viajar. O sea, a los partidos de casa entiendo No, que no, no, sí, pero claro. la verdad que lo de viajar sí que no lo sabía, es curioso. Claro, y además cambias de una American a una Southern Conference, que si ya la American en España se veía poco, la Southern Bueno, las cosas Conference, ya. no, imagínate. Aunque es curioso porque, si no, creo que fue no sé si fue ese año, que aquí en España se retransmitió la final de la SOCON porque la jugaba Francis Alonso, malagueño, también Claro, como puede tú. ser. Sí, sí, Ese sí, año yo sí. recuerdo que Claro, es el, claro. el único partido que se ha visto en España a través de Movistar de la SOCON. No, pero es curioso porque te vas a la SOCON, hemos dicho que la American eran equipos complicados, te vas a la SOCON con otros equipos más complicados, porque estaba la UNC Greensboro de Francis Alonso, el español que está en Sí, Estudiantes, con el entrenador Wes Miller, actual entrenador de Cincinnati, por cierto, y dándole un poco todo, que era un equipo que estaba siempre, no recuerdo si llegó a estar top 25, pero era un equipo que a nivel nacional se le conocía. Y luego estaba la sí, Wofford, que voy a recitar los nombres, claro, que el entrenador era Mike Young, que es el actual de Virginia Tech, y tenía un tal Kevin Aluma, Chevez Goodwin, que luego fue a USC, Nathan Hoover, y un Fletcher McGee, que para los fans de eso de ahí. Obradoiro lo recordarán tanto, el tirador, ¿no? Claro, que además acabaron invictos, lo que pasa que perdieron contra, si no recuerdo mal, la UNC Greensboro de Francis, la final del torneo. Muy complicada también las voces, ¿verdad, Rubén? O sea, es que la gente puede parecer que, evidentemente, en calidad puede ser que se baje un peldaño el nivel, pero en estas conferencias es muy complicado ganar. Sí, es verdad que a lo mejor en general comparas la Atlética con la Atlética, la América con, con la SoCon y es verdad que el nivel puede estar más bajo, pero luego siempre tiene dos, tres equipos bastante top ahí en la SoCon y lo que yo veía eso que eran batallas de, vaya, de perro, de pelear, de luchar, de que todos iban a muerte y al final jugar fuera de casa siempre es muy complicado porque en esos equipos así pequeños la gente aprieta bastante más también, ¿no? Y bueno, siempre es muy difícil porque todos ven que tienen la oportunidad de ganar, ¿no? Entonces al final todas son complicadas. Sí, y un partido aquí, bueno, ¿te recuerdas en Sanford? Por Sí, estadística, pues sí que ah, pues si te tuve acuerdas tú, más que dime tú, en dime tú. South Florida. Yo en conferencia creo que tuve uno, no sé si era contra Chattanooga, que jugué bastante bien. Luego también fuera de conferencia, ay, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale ahora, que también, bueno, Belmont. ahí está, Belmont, sí, 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 Eh, La, exacto, la pues sí, sí, clásica Belmont, que siempre era un equipo sí, que sí. estaba también de Están las muy bien, mid-majors. están muy bien, De muy las bien. mid-majors siempre es potente y aquí Rubén se hizo un partidazo brutal. No sé si es Sí, 20-10 o 26-13, una cosa así. Me parece, ¿eh? sí, Una locura, una locura. sí, estadísticamente sí salieron mejores partidos. Sí. Bueno, claro, también te va a decir que dominar más también quizás por ser senior ya, ¿no? A lo mejor sí que Sí. se nota mucho, Rubén, el tema de la edad en la NCAA, ¿crees tú? O sea, un senior domina solo por experiencia a un freshman. Indepe- Bueno, a nivel dominan. general, te quiero decir, ¿no? Al final... Sí, sí, sí. Sí, siempre hay casos excepcionales, ¿no? hmm, Donde te llega un freshman que tal y yo notaba que dominaba mucho porque, bueno, había jugado.
quizá en una conferencia muy física, ¿no? Como era la American. Físicamente yo estaba muy bien y sí que me notaba pues superior un poco al resto de jugadores de menor edad, incluso de senior, ¿no? Y luego por experiencia también, ya solo por respeto que te tiene el entrenador hacia ti juegas más, el respeto que te tienen tus compañeros te dan más balones. Entonces, bueno, todo eso te influye bastante en un poco en el ranking ese de edades en la universidad. Hmm. ¿Jugaste con un base bueno? No lo recuerdo yo. ¿Jugaste con bases buenos en South Florida o en Sanford? ¿Te suena? Sí, por ejemplo en Sanford sí que congenié muy bien con mi base, Joshua Sharkey, que está ahora mismo, bueno, ha hecho carrera aquí en Europa y ahora mismo Ujú, está jugando en Turquía. ujú. Un base bajito, muy explosivo, muy rápido, que sabía sacar ventajas muy buenas contra su defensor y si la ayudaban siempre me tenía a mí para doblármela, entonces en el pick and roll él y yo siempre jugábamos muy bien, así que sí, que con él coincidí y jugamos bastante bien. Nivel. O sea, me has descrito un base mid-major Sí, 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 clásico, ¿eh? sí, sí. Así, muy bien, Reben. Nada, y el tema es ese, ¿no? O sea, hemos hablado de tu paso con la NCA más o menos, hemos visto año en blanco, antiguamente no se cobraba. ¿Cuál es tu Sí. opinión acerca? Ha cambiado mucho la NCA tuya con ahora. ¿Cuál es tu opinión acerca de la NCA actual? A ver, al final mi opinión se basa un poco solo en lo que yo veo y sé, no lo he experimentado de primera mano, ¿no? Como te he Hmm. contado todo esto que sí me pasó. Lo que sí veo es que ahora con el tema de cobrar, de que ya no te tienes que parar un año para cambiarte de universidad, o sea, es un poco barra libre y sálvese quien pueda. Si las cosas van mal es muy fácil cambiarse. Pienso que quizás se puede estar yendo un poquito de las manos, ¿no? Sobre todo con el tema del pagar, ¿no? Donde ya no entra tanto, puede ser que no entre tanto el pensarte una decisión de que donde encajes bien, donde el sistema tal, la universidad, académicamente, el entrenador te quiera, sino ya cuando entra tantísimo dinero, como hay en muchos casos, ya se pierde un poco todo eso, ¿no? Entonces pienso que se puede estar yendo un poquito de las manos y la gente puede estar tomándolo de mala manera, ¿no? O sea, no viendo la necesidad como tendría que tomarse. Hmm. Así que bueno, a ver cómo acaba. Sí, no, yo sabes que pienso como tú, ¿eh? Además me da rabia porque tú Sí. sabes que un jugador de tu perfil, a día de hoy, habrá cobrado dinero. Bueno, Te habrían no me lo tentado, digas, ¿eh? no me lo digas. Te habrían De tentado, esto no ¿eh? hablemos. Un 7 pies ahí que en mid-major promediaba bastante, era un caramelito Sí. para las grandes, ¿eh? Y nada, nada, Rubén, qué le aconsejarías sobre todo a los chavales de a día de hoy, ¿no? Que cada vez parece que son más los que toman el camino. Hay algunos que van a universidades importantes, otros que van a unas universidades quizás menores donde a lo mejor quizás pueden incluso tener más protagonismo. Sí. ¿Qué consejo le darías a los chicos, sobre todo, que van allí pensando en que a lo mejor pues el dinero, esto, lo otro, y luego realmente se encuentran otra cosa? Sí, yo la verdad es que pienso que tendrían que, independientemente de si al final van a llegar a profesional o no, que al final escojan un sitio donde vayan a encajar bien. Porque como has dicho tú, el tema del dinero al final es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Te tiras los 4 años allí cobrando, pero si te has ido a un sitio que te venía grande y no has hecho un buen papel, luego no consigues un contrato. Si te has ido a un sitio algo más pequeño, tienes más protagonismo, haces números, cobras menos, por así decirlo, que eso nunca pienso que tendría que ser un factor, pero al final te afecta. Al final tienes que mirar por ti y por lo que puede ser mejor para tu futuro, no lo que te guste más en ese momento. Entonces, el tomar la decisión mirando a los factores que realmente importan, no a las cosas un poco más externas. Pero aún así lo recomiendo totalmente. Mi experiencia fue increíble, algo que nunca olvidaré. Sigo hablando con amigos de allí, sigo recordando historias de allí y que al final me sirvió mucho, tanto para crecer como persona como para acabar llegando donde quería, ¿no? Así que yo lo recomendaría siempre y lo hago cada vez que puedo. Ya sabes, palabra de Rubén Guerrero, ¿eh? Jugador que estuvo ahí 4 años, luego jugó en la selección española. O sea, que al final, chicos, o sea, aquí tenéis, sobre todo yo mi consejo es que los chicos de ahora tienen tanto a ti, Rubén, como a muchos españoles que han ido allí y os pueden incluso Sí, pedir opinión de cómo sería esto, cómo sería bueno, lo otro. sin Y problema. desde luego os lo recomiendo bastante porque es muy gratificante. Yo desde luego me lo estoy pasando súper bien hablando contigo, Rubén, no te voy a mentir, pero al final ya sabes que yo me podía tirar 2 horas aquí hablando Bueno, sí, de esto. Y nada, Rubén, al final acabas allí. Yo entiendo que en los vestuarios no siempre hay mucho jugador americano, mucho jugador NCA.
siempre se habla, como has dicho, ¿no? Siempre se habla de NCA, siempre dices, ostras, pues yo jugué aquí, jugué contra este. Siempre se recuerda, ¿no? Que yo con... Sí, no, al final, como has dicho, ¿no? Aquí en el vestuario siempre tienes jugadores estadounidenses que casi todos han jugado en la NCAA. Entonces siempre lo comentas, siempre hablas, tal, oye, ¿y dónde jugaste? Hostia, pues yo me enfrenté a tu universidad, pero un año después de que te fueras. Hostia, qué pena no haber coincidido, tal. Y si no, el montón de jugadores que contra los que has jugado o con los que has jugado en tu equipo, que acaban en Europa y de repente juegas contra un equipo francés, miras el roster y dices, hostia, pero si este jugaba allí en BMI, que no sé qué, hostia, pues contra este he jugado yo. O sea, por ejemplo, hay un jugador ahora mismo en Unicaja, Osetkowski, Dylan Sí, Osetkowski, sí, que señor. jugué contra él en Alemania, en Ulm, y antes jugué contra él, él jugaba en Tulane, Tulane en la América. en Entonces, claro, Tulane, sí, voy a señor. jugar allí a Alemania. Bueno, Troy Copen también, que jugó en Sí, Cincinnati, claro, sí, hostia, o sea, es que lo ves, sí, al sí, final sí. haces una relación que dices tú, de haber jugado en la NCAA, haber jugado contra ellos en Europa, haber jugado contra ellos en la ACB. Entonces, eso está muy chulo, ¿no? Los Sí. jugadores que conozco vas viendo por donde se mueven. Eres como yo, Rubén, ¿eh? Yo cuando yo sabéis que soy fan de. La gente del canal sabe que soy fan de Valencia. Siempre que vienen los jugadores a la Fonteta, siempre Claro, me gusta ver el roster y decir, ostras, este juego no sé quién, este juego no sé más. Que mola mucho. claro, está muy Sí, chulo eso, sí. sí. Pues nada, Rubén, sabemos que tenéis un calendario muy complicado, muy ajetreado. Nada, hemos tirado 25 minutitos aquí charlando. Nada, muchísimas gracias por todo esto y te deseo todo lo mejor, tanto en este año como en tu carrera, porque la verdad que eres, tío, iba a decir DPM, pero por si acaso me cierran el vídeo, no lo voy a decir, pero nada, encantado de tenerte, Rubén, y ya sabes que aquí en College 360, la casa de la NCA, para lo que quieras, aquí estamos. Nada, muchas gracias a vosotros por el rato tan bueno que hemos echado, la verdad. Y nada, a la gente, o sea, ¿por qué hemos elegido a Rubén? Porque evidentemente Rubén es un jugador que pasó por la NCA y luego llegó a la CB, llegó a la CB y a la selección. Y claro, porque juega en Monbus Obradoiro. Y en Obradoiro, o sea, ya sabéis, fans de la NCA, fans como yo, tengo aquí una lista de jugadores. O sea, Roscoe Allen de Stanford, Vladimir Prochansky de TCU, William Buford de Ohio State, Jay Cohen y Christian Apowis de Davidson, Mike Dunn de South Dakota State, Paul Davis de Michigan State, Henry Ellenson de Marquette, Stephen Eno que estuvo en Yukon y en Louisville, Tyler Hoss que estuvo en Sí, BYU, Marcus Pace que estuvo en North Carolina, Mike Muscala que estuvo en Bagnell, leyenda en Bagnell, Mickey McConnell en St. Mary's, Fletcher Magee, hemos hablado de él en Wofford, sí, Levon Kendall de Pittsburgh, el mítico Robbie Hamel de Purdue, que era ese analista ahora, jugó en Obradoiro también. Durant Scott en Miami, Kyle Singler el de Duke, Rayson Terry de North Carolina, Matt Thomas, leyenda en Valencia, Iowa State, Tres Tinkle, que está a día de hoy leyenda de Oregon State, David Walker de Northeastern y Shane Whittington en Western Michigan. Si hay un equipo ACB que apuesta por la NCA, desde luego que es Obradoiro, porque muchos de estos fueron directamente de NCA a Obradoiro, así que Obradoiro es nuestro equipo. Así que nada, muchísimas gracias, sí. Rubén, sobre todo a ti, a Obradoiro, a Mariano, jefe de prensa de Obradoiro, por brindarnos este momento con Rubén, que no es fácil conseguir entrevistas y desde luego chapó a Obradoiro por conseguirnosla. Y nada, muchísimas gracias, suscribiros al canal. Mañana, pues a lo mejor viene otra sorpresa, no lo sé, a lo mejor hacemos la previa de alguna conferencia. Pero nada, seguid atentos a la casa de la NCA, que como siempre tenemos pues, lo mejor de la NCA. Hasta luego.